Familia querida, continuamos con nuestro martes de salud en las tardes del sol. Hoy hablando sobre diferentes afectaciones que podemos tener en nuestra salud oral. Una de las más comunes que seguramente ustedes han escuchado o tal vez estén descubriendo hoy es la del bruxismo, esos chasquidos, ese apretar los dientes de manera muy corta pero muy repetitiva que puede generar desgaste en nuestros dientes, además de generar diferentes dolores. ¿De qué se trata este padecimiento? Vamos a descubrirlo en profundidad para llegar con nuestra especialista. Cuando alguien mientras duerme chasquea los dientes, a la mañana siguiente quienes escucharon le dicen, le hace falta calcio, debe tener parásitos y hasta razones ancestrales o de otro mundo se le atribuyen a lo que clínicamente se llama bruxismo, un acto inconsciente de apretar o rechinar los dientes, ya sea durante la noche o por el día. Algunas personas despiertan a quienes duermen con los ronquidos, pero otros presentan constantes episodios durante la noche de ese chasquido, que también puede robarle el sueño a su vecino. El bruxismo afecta a una gran parte de la población mundial. Se estima que el 70% de las personas han experimentado bruxismo en algún momento de su vida. El bruxismo es más común en la población adulta y puede afectar tanto a hombres como mujeres. Siempre será importante consultar a un especialista, quien orientará tratamientos odontológicos, aparatología, posturas para dormir o métodos de relajación. Continúa con los martes de salud en las tardes del sol. Pues qué buena forma de ilustrarnos sobre nuestro tema el día de hoy, pero quién mejor que un profesional en el área de la odontología que conoce perfectamente qué es el bruxismo, cómo se puede tratar y cuáles pueden ser las no tan positivas consecuencias. Es el doctor Carlos Vidal que está con nosotros el día de hoy. Doctor, buena energía, bienvenido. Buena energía, Doc, bienvenido. Bien, Doc, gracias. mire, ahí definimos puntualmente qué es el bruxismo, pero ahora nos decía usted internamente que casi todos bruxamos. ¿Cómo es eso? ¿Es un movimiento voluntario, involuntario? ¿Eso tiene que ver con el estrés, los problemas, la ansiedad? Bueno, sí, el bruxismo como tal es una actividad parafuncional que casi hoy, debido a múltiples factores, todos ejercemos. Hay varios tipos de bruxismo. Está el bruxismo de vigilia, que es de día, y también el de sueño, que es nocturno. Entonces muchas personas tienden a bruxar cuando están haciendo sus actividades diarias, inclusive cuando están haciendo deporte, y otras cuando están dormidos inconscientemente. Debe uno como evaluarse y estar muy atento a estos factores porque, como les decía, la mayoría de personas no se dan cuenta, es involuntario cuando lo hacen, pero tiene consecuencias bastante delicadas en la salud. Doc, ¿y cómo uno identifica que está bruxando? Yo les contaba ahora, antes de regresar de comerciales, que una vez yo viéndome en un video descubrí que apretaba los dientes y se me pronunciaba como un, ¿qué es esto? Un musculito, una Músculo, parte sí, de la aquí. articulación. Y yo dije, ¿qué es eso? Pero nunca había sentido o no había detectado que tal vez algún cansancio o molestia era debido a que estaba apretando los dientes. ¿Cómo identificamos estoy haciendo esto al dormir o estoy haciendo esto mientras realizo mis actividades? Sí, es necesario tener una consulta pues, con un especialista, ya sea un odontólogo general que lo puede también identificar o quizás ir más allá con un maxilofacial que también lo puede tratar. Pero sí debemos tener pues, algunas funciones básicas. A veces tenemos dolores de cabeza muy fuertes, desgastes en la parte posterior y anterior de nuestros dientes. También trastornos del sueño, nos levantamos a medianoche bastante tensionados o un fuerte dolor en la articulación, en la mandíbula, también nos puede ayudar a identificar que estamos bruxando. Inclusive cuando tenemos una sensibilidad extrema debido a ese desgaste dental, no nos podemos comer un helado, no nos podemos tomar un café calientico, es por eso, porque el bruxismo ya está ejerciendo consecuencias negativas en nuestros dientes. Doctor, arrancamos con las preguntas de nuestros televidentes. Un televidente nos pregunta, una preguntita. ¿El bruxismo tiene cura? Dice la persona. ¿Cómo hago para saber si realmente la placa que mandé a hacer me está sirviendo? Ya tengo 2 dientes que se me están partiendo. Prácticamente uno ya lo perdí, dice esta persona. Gracias por lo que nos pueda colaborar y orientar. Felicitaciones en este programa. Bueno, muchísimas gracias a nuestra televidente
Norita. A Norita ya el doctor le responde. Entonces son dos preguntas. La primera es si el bruxismo tiene cura, doc. Bueno, en realidad el bruxismo se puede tratar, inclusive muchas veces controlar a un nivel muy, muy bueno, pero debemos ser constantes. Ella menciona que tiene una placa, pero muchas veces no consultamos al especialista debido y nos hacen una placa que no es para nuestro nivel de bruxismo o nuestro nivel de desgaste dental. Entonces, existen unas placas que son neuromio-relajantes, que son unas placas hechas en laboratorio, son unas placas más especializadas. A medida. A medida, exactamente. No es la que vemos en la televisión que tú puedes comprar inclusive en un supermercado, ponerla en agua caliente y ponértelo y ya tienes tu placa. No, eso no sirve, no sirve. Tenemos que ir al especialista y poder, a medida, como lo dijiste, tener una placa que nos sirva a controlar. Estas placas tienen que ser tratadas. O sea, no es que me hice mi placa y nunca vuelvo, ya me fui. Hay que tener un seguimiento. Hay que tener un seguimiento, porque muchas veces debemos constantemente ir al odontólogo para pues, que él nos revise, nos pueda decir, te está funcionando, debemos cambiarla, debemos tocar algunos puntos de contacto. Y lo más importante para poder controlar, y está demostrado el bruxismo, es aplicar técnicas de relajación. Ya porque lo que más nos produce ese bruxismo hoy en día es el estrés laboral, el estrés de nuestro día a día, el estrés también debido a ciertas situaciones o etapas que estamos viviendo en nuestra vida. Cuando hacemos esto vamos a poder ordenarle a nuestro cerebro, porque es algo funcional de nuestro cerebro, una señal que nuestro cerebro está mandando, que debemos bajarle un poco a ese estrés. De pronto hacer algo de deporte, hacer algo de pilates, hacer yoga, todo Respiración. esto. Respiración consciente, todo esto nos ayuda. Terminar con el tóxico, la tóxica. Eso Estoy ayuda completamente de acuerdo porque de hecho a mí me funcionó. Yo no sé si era propiamente bruxismo y sería bueno hablar de qué tipos o qué niveles de bruxismo hay. Porque, por ejemplo, lo que les digo que yo identifiqué, me he dado cuenta que me pasa cuando estoy concentrada en algo. Cuando estoy en alguna actividad, escribiendo, leyendo, redactando algo, o muy concentrada, como que de manera involuntaria aprieto los dientes. Entonces empecé a decir, bueno, ya me doy cuenta que aprieto los dientes cuando hago esto, pues como que respiro y lo voy soltando y lo voy relajando, y también pues es también el proceso individual de cada persona de detectar cuándo, por qué, en qué situaciones o bajo qué circunstancias empieza a hacer este tipo de cosas. ¿Cuáles son, Doc, esos tipos o niveles de bruxismo que podemos encontrar? Sí, obviamente hay personas que tienen un bruxismo leve en el cual apenas está empezando, que quizás inclusive muchas veces no necesitemos de una placa neuromio relajante, sino como tú dices, de más bien ser conscientes de qué estamos haciendo, quizás a veces manejar con el especialista en rehabilitación qué está pasando con mi mordida. Ya si he perdido a veces un dientecito, alguna pieza dental, más bien reemplazarla porque mis dientes se van a mover y al moverse también voy a comenzar a rechinar algunos dientes. Entonces, cuando tenemos un bruxismo leve, es algo más consciente que podemos nosotros detectar y ir al odontólogo para tratarlo. Pero hay casos, y me ha tocado casos, en que hemos tenido pacientes que se han llevado un 70% de su diente. Y cuando ya nuestro esmalte se ha desgastado, hemos también llegado a la dentina, pues obviamente vamos a tener que consultar con un rehabilitador porque necesitamos corregir eso antes de que acabemos con nuestra actividad funcional oral. Claro, bastante Bueno, doctor, yo quiero que nos detengamos en ese proceso estético que también es muy importante porque, digo, siempre lo funcional, los odontólogos son bastante claros. Primero vamos a lo funcional, luego vamos a lo estético. Los dos son un complemento, si usted quiere ponerlo 50-50, 70-30, como quiera, pero hay una parte estética que determina muchísimo en el autoestima, por ejemplo. Y hay casos de personas que por tema bruxismo, pues ya nos contó una televidente, han perdido piezas dentales. ¿Cuál sería el paso a seguir? Porque allí vamos más allá de una placa. Ya la placa de pronto entraría en una instancia diferente. ¿Qué se puede hacer cuando una persona ya ha perdido piezas dentales por el tema del bruxismo o que ya tiene los dientes sumamente desgastados? Sí, es necesario consultar con el especialista en rehabilitación. Por lo general, los odontólogos siempre trabajamos en equipo. Entonces veíamos ahora la ortodoncia que va con la mano de la rehabilitación, de la estética.
el maxilofacial. Todo esto es un equipo que nos ayuda a decir qué es lo que necesitamos, a identificarlo. Entonces, como tú dices, si hemos perdido un dientecito, debemos mirar qué es lo que necesito. De pronto, ponerme un implante, hacerme una corona si mi diente se ha desgastado. Quizás a veces está tan desgastado que ya voy a necesitar un tratamiento de conducto porque ya se ha expuesto mi nervio. Entonces, para no perder el diente, el tratamiento de conducto es algo elemental para poder salvarlo. Y esto obviamente, el poder volver a tener mi diente, mi sonrisa, pues me va a subir el autoestima y también va a hacer que sea más cuidadoso más adelante para que no me vuelva a pasar. También es así. Aquí hay diferentes preguntas, Doc, de nuestros televidentes que se conectan con nosotros y que comparten sus testimonios, sus preguntas para nuestros expertos a través de nuestro canal de WhatsApp. Nos dicen buenas tardes del sol, buena energía para todos. Mi pregunta es, ¿por qué se aflojan los dientes? ¿Cuál es el motivo? Sí, cuando estás bruxando, estás haciendo una presión excesiva sobre los dientes. La doctora explicaba ahora algo muy importante y era que mi periodonto, o sea, mi tejido periodontal, que es lo que está alrededor de mi diente, es como una camita flexible, ¿ya? Cuando el diente, como no está totalmente unido al hueso, sino que tiene esa camita, si yo ejerzo mucha presión, el diente comienza a perder estabilidad, ¿ya? Y ahí es cuando se comienza a aflojar porque hay una pérdida ósea, el hueso se comienza a perder. Y hay que saber que el hueso de nuestros dientes superiores es muy diferente al de los dientes inferiores. ¿Es más inestable, ¿no? Es más inestable, es un hueso más poroso, ¿ya? Mientras que el mandibular es un hueso más compacto. Entonces, por eso, cuando hago demasiada presión, es como cuando, yo lo explico como cuando tú comienzas y te haces una bolladura en la piel. Si tú te dejas mucho tiempo el dedo en la piel, te vas a generar hay una herida. Igualmente, con la presión sobre los dientes, si yo constantemente estoy presionando, obviamente ese tejido periodontal que encierra mi diente pierde estabilidad, se va agotando y ahí es cuando los dientecitos comienzan a aflojarse, inclusive la encía comienza a retraerse. Es verdad. Y la gente dice, tengo un cuellito, estoy bruxando y eso puede ser una probabilidad de por qué mi encía se ha ido bajando. Y qué chévere la ilustración que nos acabas de hacer, porque claro, es verdad, el hueso del maxilar superior, la gente por lo general se queda mueca más rápido los dientes de arriba que los dientes de abajo. Es muy chévere uno poder conocer a través de nuestro programa el día de hoy cómo funcionamos, porque a veces estamos muy preocupados por nuestra salud, hablo de cómo están los riñones y esto, y el cómo están nuestros dientes es muy importante. Tenemos un caso que tuviste que atender, justo este caso ya aparecerá en nuestra pantalla para analizar cómo se desgastan los dientes. Miren esto, o sea, unos dientes que estaban completos y se han gastado por el tema bruxismo y no tratarlo a tiempo. Sí, ahí podemos ver entonces que el paciente, uno tiene algunas piezas que ha perdido, algunos dientecitos que ha perdido, tiene una mordida borde a borde, que esto es otro causal, la malposición también de mi mandíbula respecto al maxilar superior. A veces nuestros dientes, la mordida ideal sería que nuestros dientes de arriba estén siempre unos milímetros adelante de los de abajo. Ok, tampoco que sea una mordida profunda, no que los tapen por completo, pero sí que sea, ¿me entiendes? Evaluándolo algo estable, pero cuando tenemos una mordida borde a borde, que es que nuestros dientes de arriba están a la par con los de abajo, eso comienza a desgastarse. Mira ¿Ya? esto. Entonces ahí hay sensibilidad, hay problemas también. Eso puede generar a futuro problemas ya de salud estomacal, porque no puedo consumir bien mis alimentos, dolores de cabeza. Las personas vienen mucho, es que me duele mucho la cabeza, se me tensiona mucho el cuello. Es porque estoy bruxando, estoy dañando mis dientes y de ahí para adelante muchas otras consecuencias. Y en casos como este que vemos en pantalla, Doc, ¿cuál fue el procedimiento que se aplicó? Ahí trabajamos como tal con especialistas en rehabilitación, donde se tienen que levantar mordidas, se tiene que reestructurar, ya sea con coronas o con carillas, los dientes como tal. Además de eso, la placa, que es vital. En este caso, por ejemplo, una placa donde me genere un espacio y yo pueda
con el tiempo volver a recuperar ese espacio que se ha perdido. Depende mucho del paciente, también depende de que sea un paciente constante, juicioso, para así poder pues volver a recuperar esa salud odontológica. Doc, hablando en temas, pues pudiera ser de lógica, el bruxismo es más poco probable que esté en niños entonces, o sea, en edades tempranas no se genera, o sí se genera, pero no hay tanta incidencia como nosotros. Digo, tenemos más preocupaciones, a un niño no le dan una tarjeta de crédito, no le llegan los recibos de los servicios. Aunque no lo creamos, ya se ha detectado bruxismo en niños. Los odontopediatras, que son los especialistas en esto, cada vez es más común. Niños con niveles de estrés súper altos, en dientes que no son permanentes, que son temporales, pero que rechinan sus dientes al dormir, al estar en el jardín, las tareas en el colegio. Subió el precio del bombón, eso lo estresa. Ante todo esto, pero sí, y debe ser entonces tratado aquí con un odontopediatra que es el especialista. Y entra algo muy importante que nos decía también la doctora Paola hace un momento, y es también que hay hábitos que entran a perjudicar, sobre todo en este momento donde se está dando el crecimiento en la niñez, en parte de la adolescencia o preadolescencia, donde hábitos adicionales al estrés que estás mencionando pues también pueden afectar nuestra forma de los dientes, cómo se están organizando, cómo se van adaptando o desadaptando más bien. Y explicaba ella que esto puede terminar o en la necesidad de una ortodoncia o otro tipo de procedimiento, o también en bruxismo. Sí, como tal. Yo veía hace un tiempo en televisión nuevamente, en estos canales de televentas, algo muy banal, era que tú podías marcar tu arco mandibular estéticamente comprando como unos cauchos de silicona y morderlos todo el día para que eso se te marcara acá. Eso genera bruxismo, porque lo que estás haciendo es forzar exactamente tu función masticatoria en un momento que no se debe, y esto en exceso pues te va a generar algo perjudicial. Se va a ver, no sé si tiene buenos resultados a futuro estéticos, pero funcionales fatales. Cuando hay piezas, cuando hay dientes en giroversión o en malposición, lo ideal sería acudir al ortodoncista, porque estos dientes se van desgastando, y lo ideal es colocarlos en la posición correcta para poder evitar que vayamos a generar un mayor bruxismo a futuro. Y qué bueno que traes eso a colación, porque definitivamente muchas veces tragamos entero o nos dejamos meter cuento, como se dice popularmente, o pensamos que un cauchito nos va a solucionar la vida, nos va a enderezar todos los dientes. Y los dos especialistas que nos han acompañado hoy nos han hecho el mismo llamado, así que presten mucha atención, porque para eso hay unos especialistas que se encargan de estudiar, de analizar cómo evolucionan los tratamientos, las tecnologías, las ciencias, lo que usted necesita, porque cada persona, no es que a mi tía le hicieron esto y a mí también me va a servir lo mismo, voy a comprarlo sin hacerme los exámenes y la revisión que corresponde. Entonces, importantísimo que nuestros televidentes tengan en cuenta todo esto y no se dejen engañar. Una última pregunta, Doc, que me parece interesante, pues de tantas que han llegado de los televidentes, que van de la valoración, entonces se les responderemos por interno, pero por aquí dice una televidente lo siguiente: buenas tardes familia, quisiera saber si un tratamiento odontológico adecuado puede mejorar la migraña tensional y el dolor facial. Gracias por su atención. Esto se suma, Doc, para meter en la misma bolsa preguntas como personas que dicen que les duele mucho la cabeza y luego les dicen que vayan donde un odontólogo, que allí pueden encontrar la respuesta, porque a veces se encuentran miles de tratamientos para la migraña, pero no se les acaba ese problemita y luego ya con odontología lo logran resolver. Sí, total. O sea, esto es efectivo. O sea, yo he tenido pacientes que sufrían de migraña y han tenido que ir a tratamiento con placa neuromio-relajante, inclusive con cirugía maxilofacial por la posición de su mandíbula que estaba incorrecta, y para mí los especialistas maxilos en serio son lo máximo, porque logran unos cambios espectaculares en esta área, y correctamente es lo que se debe hacer.
lo que es la tensión del cuello, dolores de cabeza, migraña deben ser tratados como parte funcional por el especialista. Inclusive hemos trabajado con fonoaudiólogos. Hay terapias de masajes intraorales para poder reducir el bruxismo, para poder controlarlo y lograr o mermar esa función neuronal o esa tensión también de cabeza y cuello que se está produciendo por la malposición o por el rechinamiento o por también el apretar en exceso, como ya mencionábamos antes, de día o de noche los dientes. Ok, pues Doc, ahí nos queda bastante claro el tema del bruxismo, de la incidencia que se tiene muchas veces, pero muchas veces uno no encuentra diagnóstico frente a un dolor específico y no aprobado por el tema de la odontología, que tiene que ver demasiado con la salud general y que es muy importante encontrar un odontólogo en el que uno llegue con la confianza y en un acuerdo perfecto a encontrar soluciones a los problemas también que se tienen desde otras áreas. Hoy hablamos del tema ortodoncia, pero también del bruxismo, que con las placas, como decía el Doc, muy relajantes, pues podemos solucionar. Doc, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias, Vale, Doc, buena gracias. energía. Ya no nos vamos a estresar más porque si no estresados y muecos, ¡qué horror! Se nos caen los dientes. Vamos a hacer una pausa para comerciales y al regresar más de nuestras tardes del sol, hoy martes de salud.